quizás lo que usted hace no es lo que a usted le gusta, pero si usted lo hace con responsabilidad y cumple y está contento, téngalo por seguro que Dios lo va a sacar de ahí y lo va a llevar a un mejor lugar y va a cumplir sus sueños y sus anhelos un día, porque Dios es un Dios de recompensas. Si le servimos a Dios de todo corazón y nuestros deseos son puros y son limpios delante de Dios, Dios lo va a recompensar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Nehemías anhelaba estar a miles de kilómetros de distancia con su pueblo, con su familia, con sus hermanos. Ahora, Nehemías necesitaba regresar a Jerusalén para reconstruir las murallas de la ciudad. Concretamente, Nehemías, amados hermanos, necesitaba tiempo y necesitaba dinero, suministros para ir a hacer lo que él quería hacer. Yo no sé cuánto le pagaban ahí, pero no, yo creo que no era suficiente para lo que él quería hacer, para reconstruir los muros de la ciudad e ir a bendecir a sus hermanos. Mientras tanto, amados hermanos, tenía que producirse un cambio enorme en la vida de la persona a la cual Nehemías estaba sirviendo. Escúcheme bien. A la persona con la autoridad más alta en aquel tiempo, el rey Artajerjes, un pagano, un hombre que ni temía a Dios, un hombre que no era creyente. Fíjese cómo trabaja Dios para bendecir a sus hijos. Y no es la primera vez que vemos esto en Dios. Bendecir a uno de sus hijos o a una de sus hijas a través de un pagano, de un hombre de alto rango, de alto poder, de mucho dinero. A Abraham Dios lo bendijo. Abraham cuando Dios lo llamó, solamente salió con su morral. Yo no sé qué llevaría allí, algunos quesos, algunas gorditas, yo no sé qué llevaba, pero no llevaba absolutamente nada. Y al poco tiempo dice que Abraham era riquísimo. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó a lugares donde había gente que tenía el poder, que tenía los suministros, que tenía las provisiones. Y ya para cierto tiempo Adán y de la misma manera Isaac eran hombres ricos, bendecidos por Dios. Porque sus deseos eran puros, eran limpios de corazón para con Dios y para con sus prójimos. Entonces Dios tenía que cambiar el corazón de aquel hombre, de aquel rey de Babilonia. Era el superior de Nehemías. Este hombre tenía una desagradable reputación de cortarle la cabeza a sus subordinados si le desobedecían. No era, amados hermanos, aceptable en aquel entonces presentarse delante del rey con una cara larga, con una cara triste. Era firmar su sentencia de muerte. Entonces, ¿qué podía hacer Nehemías como cautivo? Si lee la historia, se dará cuenta que Nehemías era un hombre que convertía sus problemas en oraciones. Y eso es lo que quiero que cada uno de nosotros hagamos. Que nuestros problemas se conviertan en oraciones, en peticiones. En los 12 capítulos de Nehemías, del libro de Nehemías, usted va a ver que en casi cada capítulo Nehemías hace una oración por la situación y por el cambio que él quiere ver. Lo insto a que lea el libro de Nehemías. Entonces, cuando se enteró de la necesidad que había en Jerusalén y de sus hermanos, hizo lo que hacía siempre: llevar el problema ante Dios, la situación ante el Dios. El rey Artajerjes se creía poderoso, pero hay un rey más poderoso que los reyes de esta tierra. Hay un rey que es el dueño del oro y de la plata. Hay un rey que tiene todas las provisiones para bendecir a sus hijos y a sus hijas. Y su mano no se ha cortado. Todo depende de usted y mí, de cómo tomemos la situación.
Vea cómo comienza Nehemías, y este es un ejemplo para nosotros. Comienza alabando a Dios y con una convicción grande en su corazón que Dios va a trabajar a su favor. Les dije al principio que para encontrar el domicilio y la puerta del corazón de Dios es la oración, la obediencia, la gratitud, la humildad, la paciencia. El Salmo 100 dice que entrar por sus puertas con acción de gracias. Servir a Jehová con regocijo, con gozo, con alegría. Venid ante su presencia con ese regocijo. Más que un gozo, más que una alegría. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y sus hijas. Y Dios quiere bendecirnos. Y Él quien no quiere vernos tristes, no quiere ver caras largas delante de Él. Él tiene todo el poder, toda la potestad en los cielos y en la tierra para bendecirnos. Pero quiere Dios que haya gratitud en nuestro rostro, que haya felicidad, que haya gozo en nosotros. Venid ante su presencia, alabar y bendecir su nombre. Porque es pueblo suyo, somos de Él, somos sus ovejas, somos sus hijos y sus hijas. Aleluya. Entonces Nehemías comenzó con palabras de alabanza, con una convicción en su corazón de que Dios iba a obrar, que Dios iba a trabajar a través de su necesidad. Vea la oración de Nehemías, el comienzo de su oración, capítulo 1, versículo 5. Por eso le dije que mantuviera su Biblia allí abierta. Versículo 5 del capítulo 1. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mediten estas palabras de la oración de este hombre. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, invencible, todopoderoso. Nehemías no oró solo una vez y se fue a dormir, se fue a acostar y a ver qué pasa, a ver qué sucede. Sino que llevó sus cargas a Dios repetidamente, día y noche. Dice que oraba este hombre hasta que Dios le concedió lo que él quería. Él no oró y se fue y se tiró ahí con la panza para arriba esperando a ver qué le caía del cielo. A ver qué pasa. A ver si es cierto que Dios trabaja. Jesús, amados hermanos, nos dio una promesa tan bonita, cuando dijo ahí en Mateo 7:7, Él dijo: pedid y vas a recibir. Busca y vas a encontrar. Llama y se te va a abrir. En otras palabras, sigue pidiendo, porque al que pide, recibe. Sigue buscando, porque el que busca, encuentra. Sigue llamando, porque el que llama se le va a abrir. ¿Me está entendiendo? No pare de orar. Siga orando, siga clamando, siga buscando el rostro de Dios. Aleluya. También nos anima a ser persistentes, constantes en nuestras oraciones. Y nos dio también un ejemplo. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 11, capítulo 11, versículos 5 al 11, tenemos una historia de un amigo que llega a medianoche a su casa y no tiene que darle de cenar. Yo no sé qué había pasado con este hombre. Y va a su amigo que lo tiene de vecino y le dice: hey, era a medianoche. ¿A quién le va a gustar que vaya y lo molesten a medianoche? Le dice: hey, dame 3 panes para
porque ha venido a mi casa un amigo y no tengo que ponerle en la mesa. Y aquel le dice, no, dice, vete, estoy dormido y mis hijos están conmigo. Yo no sé la mujer donde estaba, no menciona a la mujer, porque quién sabe qué le diría a la mujer. Pero así le dice. Pero la clave está en el versículo 8, que dice que aquel fue insistente, iba y le tocaba, y dice el Señor Jesús, te aseguro que por ser su amigo y ser insistente, se va a levantar y se los va a dar. El otro ejemplo está ahí también en Lucas 18, de la viuda insistente. Dice que había un juez que vivía en esa ciudad, un juez que ni respetaba a Dios, ni conocía a Dios, ni respetaba a los hombres. Pero también había una viuda que también vivía allí, o sea, se conocían los dos. Y esta tenía un adversario que la acosaba de día y de noche. Entonces lo llevó a corte a este juez pagano. Estoy parafraseando. Y dice que el juez dijo, ya me tiene harta esta con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y en una de ellas dijo, le voy a hacer justicia para ya quitármela de encima. Ya me tiene harto. Y así fue. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros oramos a Dios, no es como un juez terrenal, no es como un amigo de humano. A Dios no le molesta, a Dios no le causa molesta que tú le pidas, que tú ores, que tú converses con Él. A Él le encanta hablar contigo. Pero el problema con nosotros es que no nos gusta hablar con Dios. Y a veces cuando hablamos, como dice Santiago, hablamos mal y pedimos mal. Ahora, entonces, Nehemías aquí en su oración nos enseña a ser persistentes, constantes en la oración. Veamos qué es lo que hace Nehemías ahora. Cómo fue insistente, cómo fue persistente. El versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Fíjese, día y noche por los hijos de Israel. Día y noche clamaba este hombre. No se cansaba de orar, no se cansaba de ir y tocar la puerta, no se cansaba de buscar, no se cansaba de llamar a la puerta de Dios. Ahora, después de que él oró esta oración, después que le dio alabanza, le enaltezó al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, él hace una evaluación de su persona. Él se evalúa. Y después de evaluarse, hace una confesión. Hermanos, el pecado es un obstáculo entre el cielo y la tierra, entre Dios. Es una barrera. Dice la Biblia que si nosotros, amados hermanos, estamos en pecado, no vamos a avanzar. Dios no nos va a escuchar. No importa qué tanto ores y qué tanto, tus oraciones no van a pasar del techo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Entonces el pecado es un obstáculo, es una barrera, es un muro que rebota nuestras oraciones entre Dios y nosotros. Isaías 59:12. Vea Isaías 59:12. ¿Qué dice Isaías 59:12 acerca de esto? ¿Lo tienen, amados hermanos?
Isaías 59, capítulo 1, disculpen. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está hablando acerca del pueblo de Israel. El pecado, la incredulidad del pueblo de Israel había hecho ensordecer el oído de Dios y había nublado la vista de Dios. El pecado, amados hermanos, no nos deja avanzar y nuestras oraciones no llegarán al Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que evaluarnos, tenemos que confesar delante de Dios nuestro pecado para que Dios pueda trabajar en lo que usted y yo necesitamos. Amén, hermanos. Observemos otra cosa, que Nehemías confiesa no solo su pecado, sino también la de su pueblo. La gran petición que va a hacer no es algo solamente para él. Si Dios decía así, no solamente él iba a ser bendecido, que iba a bendecir a sus hermanos, a todos los de Israel, a todos los que estaban ahí presentes, que habían regresado de la cautividad. Vea el corazón que tiene este hombre, es un corazón no de egoísmo. Si Dios nos bendice, amados hermanos, es para bendecir a otros. A través, amados hermanos, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, los llevó por un desierto, pronto ellos tuvieron hambre, tuvieron sed. Y empezaron a murmurar contra el siervo de Dios, contra Moisés. Y entonces Dios le dice a Moisés, ya estoy harto de ellos, Moisés. Muchas veces lo habían tentado, muchas veces. Y le dice, déjame terminar con ellos. Déjame hacerlo, Moisés. ¿Cómo un Dios tan poderoso le está pidiendo a Moisés permiso para terminar con un pueblo rebelde, con un pueblo de dura cerviz? Y entonces Moisés le recuerda a Dios sus promesas que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Tú dijiste que seríamos como la arena del mar, una gran multitud, que ibas a bendecir las familias de la tierra. En Abraham, en Isaac y en Jacob. Ahora si los terminas, ¿qué van a decir de ti? Que no pudiste, Señor. Vea cómo hablaba Moisés con él. Le estaba recordando las promesas a Dios, su pacto que había hecho. Dios es un Dios de pacto y Dios nunca va a quebrantar sus pactos cuando Dios te hace una promesa. Un pacto es entre dos o más promesas, entre dos o más personas. Cuando usted compra un auto, hace un contrato, está haciendo un pacto y usted firmó hacer los pagos cada mes, y si no los hace, ahí verá cómo le va a ir. Entonces Dios no quebranta sus pactos, nosotros rompemos los pactos de Dios y después estamos lamentándonos y culpando y queriéndonos justificar por cualquier cosa y echándole culpa a alguien más. Pero fuimos nosotros mismos quien quebrantamos los pactos, las ordenanzas de Dios, desobedecimos a Dios. Dios había hecho una promesa con el pueblo de Israel, que si ellos le obedecían sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos, iban a ser bendecidos en su salida, en su entrada, en el campo, en la ciudad. Nunca faltaría el pan en sus mesas. Estarían arriba y no abajo, serían punta y no cola. Que si sus enemigos venían por un camino, ellos los iban a vencer y por 7 caminos saldrían huyendo. Pero si desobedecían sus ordenanzas, sus pactos, sus mandamientos, iban a ser llevados cautivos. Y ahí iba a pasar todo lo contrario. Dios iba a cortar su bendición. Usted lo puede leer allí en Deuteronomio 28. Y cuando los israelitas escaparon de Egipto, hermanos, pasó que ellos
Habían hecho un pacto con Dios de que Dios iba a ser su Dios, su Padre, que los iba a cuidar, que les iba a proveer. Pero se rebelaron contra Dios, le fallaron a Dios. Pero sin embargo había un intercesor que clamaba de día y de noche por el pueblo de Dios: Moisés. La apelación de Moisés funcionó. Dios ablandó, perdonó a toda la nación cuando Dios quería exterminarlos. No sé si está prendido el aire aquí ya. Entonces Nehemías fue directo al grano y ofreció a Dios su petición. 1:11, Nehemías 1:11. Vea cómo sigue Nehemías en su petición, en su oración, en su rogativa al Dios Todopoderoso. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aleluya. Qué maravilloso es Dios. Aleluya. ¿Quién era Nehemías? El copero del rey. ¿Y quién era Artajerjes? El hombre más poderoso, el hombre rico, el hombre que tenía los suministros, que tenía las provisiones, pero era un impío, era un pagano. Entonces la petición de Nehemías era que Dios tocara el corazón de aquel hombre, que le ablandara el corazón, que le diera favor, que le diera gracia, para que le concediera lo que él necesitaba: tiempo y dinero, provisiones, para reconstruir los muros de Jerusalén y bendecir a sus hermanos. Vea la naturaleza y el tamaño de la petición de Nehemías. Esto, amados hermanos, era algo exagerado lo que Nehemías estaba pidiendo. ¿Qué probabilidades tenía Nehemías? Cero, nada, ninguna. Por eso Nehemías fue primero a Dios, a un rey no terrenal, a un rey que tiene el control de todo el universo. Dios tendría que tocar el corazón de aquel hombre primero antes de concederle la petición a Nehemías. Y lo hizo. Vea el capítulo 2, versículo 1 y 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Vea, Nehemías sigue haciendo tu trabajo, contento, alegre. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ahora Nehemías tiene una cara larga, está triste. Me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y no era para menos el temor de Nehemías. Estaba frente a un hombre que le cortaba la cabeza a sus subordinados y lo desobedecían. Entonces, ¿qué podía hacer Nehemías frente a una situación así? Por supuesto que tenía miedo. Muchas veces nosotros vamos a tener miedo. Es natural. La situación de Nehemías era una situación demasiado grande delante de aquel rey, sin un rostro de felicidad. Nehemías actuó creyendo que Dios respondería. Él no dijo tal vez, a lo mejor Dios me pueda ayudar, a lo mejor Dios me pueda sacar de esto. Hay un momento, amados hermanos, para orar, pero hay un momento para obrar, para trabajar, para accionar. Y eso lo vemos varias veces también en los siervos
y las siervas de Dios, con Moisés cuando estaba frente al mar, al mar. ¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué oras? Tócalo y se va a abrir. A veces, amados hermanos, no queremos hacer porque tenemos miedo y temor a perder. O tal vez dudamos que no vayamos a tener éxito. Pero viene un temor, y eso fue lo que pasó con Nehemías. Ahora, era el momento ya no de orar, sino de actuar. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, están desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y 4. Vea esto. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué cosa pides? Este era el gran momento que Nehemías estaba esperando. Si Nehemías no recibía el favor del rey, esto iba a resultar desastroso. No iba a vivir para contar esta historia. Este libro no hubiera sido escrito. Entonces Nehemías, fíjese lo que sigue haciendo. Sigue orando. Es persistente, es constante hasta que llegó la respuesta. Versículo 5. Y dije: si le place al rey y a tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Aquí Nehemías, él podía haberse retirado y decir: bueno, ya quedé libre, ya me dio el acceso, me dio unas vacaciones, me voy. Pero no se fue. Él siguió orando y siguió pidiendo. Fue atrevido este hombre. Después de que supo que Dios estaba con él, ahora Nehemías estaba en racha, una racha buena. Ahora, fíjese lo que hizo. Oye, rey, pues ya que me diste permiso, no tengo dinero. Necesito dinero y necesito una escolta porque había muchos maleantes, muchos saltadores por él. ¿Qué cosa pides? ¿Qué quieres? ¿Acaso no le dijo Jesús al ciego, al paralítico: hey, ¿qué quieres que te haga? Dios muchas veces nos está preguntando y nosotros nos quedamos con la boca abierta y no pedimos. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué quieres que te haga, hijo o hija? Y nosotros, y luego salimos con una de este tamaño. Vean, Nehemías. Para Nehemías era un obstáculo tener el favor del rey. Pero la oración de Nehemías no quitó del renglón su persistencia, su constancia para abrir el corazón de Dios y para que Dios abriera el corazón de este hombre. Ocho y 9, ya para cerrar. Además le dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Safag, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo voy a vivir. Fíjese, hasta para hacer su casa. Dígame, este hombre sabía muy bien a quién estaba sirviendo. Sabía muy bien a quién le había pedido ese favor. ¿Qué pides tú en esta mañana? ¿Cómo has orado? ¿Qué has clamado? ¿Qué es lo que estás necesitando?
¿Qué cosa pides, hermano o hermana? Cierra tus ojos ahí donde estás. Te voy a dar un momento para que pienses. ¿Qué le has pedido a Dios? ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Qué es lo que está pasando? Medita un momento en tu corazón. ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres ir? ¿No has podido? Dios está aquí y te dice, aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te dice en esta mañana, ¿qué cosas pides? Quizás hay muchas cosas que están cautivas. Quizás tus hijos han sido llevados cautivos como Israel, por el mundo, por el pecado. Quizás tú mismo has sido cautivo por tu ego, por tu altivez, por tu falta de perdón, por no tener paciencia y esperar en Dios y hacer las cosas como a ti quieres que se hagan, como a ti te plazca. Y ya te has cansado. Es más, hasta te has enfermado. Eso es cautividad. Quizás has trabajado toda tu vida, y no puedes salir adelante. Examínate, evalúate como Nehemías. Haz un recorrido de todas aquellas cosas. Quizás no hemos sabido pedir perdón delante de Dios de todo corazón y humillarnos y decir, Señor, te he fallado. He quebrantado tus pactos. He desobedecido tus ordenanzas, tus mandamientos. Y sí, Señor, tú sabes que oro todos los días, pero todavía sigo esperando. Porque esas oraciones son estorbadas muchas veces. No ha habido un arrepentimiento genuino en tu corazón, en tu vida, que quiebre, que derrumbe la barrera, la barda, el muro, para que llegue al corazón de Dios tu oración, tu petición. Dios te está dando una oportunidad hoy en esta mañana que quiebres eso. Arrepiéntete delante del Señor. Arrepintámonos delante de Dios.